Gloria al Señor. Vamos entonces en esta noche. ¿Cuántos están bendecidos? Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar entonces con la temática que viene trayendo el pastor. Estamos hablando acerca de la fe. Amén. Así que le invito entonces para que vaya conmigo a las Sagradas Escrituras. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer el versículo 7. Dice el texto sagrado: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bien, mis amados hermanos, quiero entonces en esta noche tomar como referente la vida de Noé, un hombre que dice la escritura que era un varón justo y que andó con Dios, que anduvo más bien con Dios. Entonces, mis hermanos, quiero en esta noche hablar de este hombre de fe, un hombre que nos modela la fe, un hombre que nos muestra una vida de fe. Pero antes de esto yo lo quiero invitar, porque el apóstol Pablo también, cuando escribe la primera carta a Timoteo, le advierte del peligro de perder la fe. Le habla de algunos debilitados, desanimados y desalentados que se deslizaron en la fe. Si usted mira el Salmo 73, puede ver la vida de Asaf. Trató en algún momento de deslizarse, ¿cierto? Trató en algún momento de perder la fe. Entonces, el apóstol Pablo nos habla de personas, por ejemplo, que naufragaron en la fe. Si usted va a 1 Timoteo, al capítulo 1 y al versículo 19, la palabra de Dios dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. No podemos entonces violar la voluntad de Dios, porque si lo hacemos, nuestra vida termina convertida en un naufragio y fracasamos, volviéndonos muchas veces insensibles a la voz del Espíritu Santo. Pero también el apóstol Pablo nos habla, o le habla a Timoteo y obviamente a nosotros, de personas que apostatarán de la fe. Está en el capítulo 4, estamos en 1 Timoteo. Todos estos textos están aquí. Y en el versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amados hermanos en Jesucristo, habrán hombres que su conciencia va a rechazar la voz de Dios. Hoy vemos falsas doctrinas permeando a la iglesia de Cristo, y también podemos ver que mientras más cerca está el arrebatamiento, más agresivos se vuelven los falsos maestros y predicadores. Pero también el apóstol Pablo, en el capítulo 5 y en el versículo 8, nos habla de hombres y mujeres que se apartaron de la fe. Dice el texto sagrado: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. También nos habla de personas que se desviaron de la fe. Capítulo 6
versículo 21. Dice, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Entonces, podemos ver cómo el apóstol Pablo nos escribe acerca de, y nos advierte acerca del peligro de personas que pueden perder la fe, que se pueden deslizar de la fe, y eso nos puede pasar también a nosotros. Pero la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, que acabamos de leer allá en el versículo 7, es conocida por algunos teólogos como el poema de la fe. También es conocida como los héroes de la fe, y nos presenta a Noé como un hombre de fe, un héroe de la fe, un astro de la fe. Noé quizás pudo haber perdido la fe, pero se mantuvo firme. El tema que quiero compartirles en esta noche lo he titulado ¿Cómo estar firmes en la fe? Amén. Amén. Y el texto sagrado nos habla de 3 acciones de Noé y un resultado que nos deben inspirar y desafiar a estar firmes en la fe. Y eso es lo que quiero que en esta noche podamos ver. Así que entonces, en este orden de ideas, mis hermanos, veamos estas 3 acciones y el resultado. Y para esto volvamos nuevamente a Hebreos capítulo 11 y leamos el texto nuevamente. Hebreos capítulo 11, versículo 7, porque quiero que desglosemos el texto. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces quiero que veamos estas 3 acciones y el resultado. En primer lugar, la primera acción es la advertencia que su fe creyó. Eso está en la parte B del versículo. Dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Hermanos, cuando fue advertido por Dios, nosotros podemos ver cómo Dios le habló a Noé de una manera personal, y eso fue suficiente para que Noé creyera. Por eso Noé es un hombre de fe, un hombre que nos muestra y nos modela la fe, y no solo la fe, sino la obediencia. A mí me llama mucho la atención la vida de Noé, porque fue un hombre que, según dice la Biblia, hizo las cosas tal cual y como Dios le dijo que las hiciera. Le dijo, haga un arca de estas medidas, y exactamente de esas medidas la hizo. Le dijo que la calafateara, que le pusiera una puerta, un segundo piso, ventana, como le dijo. Y me llama mucho la atención también por el mensaje que Dios le entregó a Noé. Y Noé fue fiel al mensaje que Dios le entregó. Como decía el pastor, yo también pienso a veces que la gente empezó a decirle a Noé, ¿qué estaba haciendo ahí? Estaba haciendo un arca para que todo el que entre a esta arca pues se salve, porque Dios va a traer un diluvio. 120 años, hermano. Una época de gracia, un tiempo de gracia, mientras hacía el arca. Pero la gente no le creyó. Supongo, me imagino, que hasta se burlarían de Noé. No, estás borracho, ¿cómo te ocurre en un lugar, en un desierto, hacer una barca? El mar estaba a 400 kilómetros de ahí.
La gente no le creyó a Noé. Pero Noé, cuando Dios le habló, eso fue suficiente para que él creyera. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hermano, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos creer a la palabra de Dios, debemos creer a las promesas de Dios, debemos creer a lo que Dios ha dicho. Muchas veces puede ocurrir que podemos leer la Biblia pero no creer lo que la Biblia está diciendo. Por ejemplo, cuando tenemos una situación difícil o una crisis económica o una enfermedad o alguna circunstancia difícil, la Biblia dice en Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 5, dice: porque no te dejaré ni te desampararé. Pero en un momento de esos ni nos acordamos, hermano, de la promesa que está ahí, que es para nosotros. Entonces yo creo que escuchar a Dios es primordial para poder andar con Él. Y aquí surge una pregunta: ¿cómo nos habla Dios hoy? ¿Cómo creen que nos habla Dios hoy? Y por la palabra también, amén. Ok, claro, y por los pastores que te hablan conforme a la palabra de Dios. Pero hermano, Dios nos habla y nos advierte a través de su palabra escrita. Pero también, como dice Vita, puede usar personas, ¿sí? Para que también nos habla a través de esas personas. Pero lo que veo, o lo primero que puedo ver es de esta primera acción, es la advertencia que la fe de Noé creyó. Dios le dijo que iba a traer un diluvio y Noé lo creyó. También dice acerca de cosas que aún no se veían. Está en la parte C del versículo. ¿Qué era lo que no se veía? O sea, no se veía lluvia porque nunca había caído agua sobre la tierra, ¿cierto? Dios le habló a Noé de cosas que aún no se veían. Escuche, Noé y esa generación no habían visto llover. Y hablar de lluvia entonces, en aquel contexto, era un tema demasiado extraño. Porque Génesis capítulo 2, vaya allí por un momento. Versículos 4 al 6, miren lo que dice. Génesis 2, 4 al 6. Dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Versículo 5: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Versículo 6: sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces no llovía, hermano, ¿sí? Entonces era un tema extraño hablar de lluvia, hablar de agua, que iba a caer agua del cielo. Porque como acabamos de leer, Dios no había hecho llover sobre la tierra, y él subía de la tierra un vapor que alimentaba las plantas. Entonces la fe de Noé pasó por alto la razón y la lógica. ¿Por qué la razón y la lógica? Porque es que no había caído agua. Porque es que donde Dios le dijo que hiciera el arca, hermano, el mar estaba a 400 kilómetros. ¿Quién se va a imaginar pues que eso sobrepasa entonces
en la razón y la lógica. Pero la fe de Noé pasó por alto esto, creyendo en algo que no se conocía. Y nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, hemos sido advertidos sobre las cosas que han de suceder pronto. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder pronto? El cumplimiento de las profecías escatológicas que estamos viendo y las señales antes del fin. ¿Sí? Hoy estamos viendo señales antes del fin. Un día Cristo vendrá, levantará la iglesia y los juicios de Dios caerán sobre la tierra. Lo que estamos viendo ahora son principios de dolores. Pero mis hermanos, las señales se están dando. Entonces, Noé es un hombre que nos enseña lo que es la fe y la obediencia. Cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Entonces, en primer lugar, está la advertencia que su fe creyó. Pero en segundo lugar está el trabajo que la fe de Noé realizó. Y está en la parte del versículo. Dice el texto: y con temor preparó el arca. Estamos en Hebreos 11:7. Entonces Noé hizo un trabajo, hermano, como Dios le dijo que lo hiciera. Él trabajó para construir el arca por fe. Entonces la fe verdadera tiene manos y pies, porque si Noé no hubiese creído, no hubiese construido el arca. Y creo que la fe verdadera no es una teoría, sino una práctica, hermanos. ¿Sí? Noé nos enseña la práctica, porque Noé puso su fe en acción. Amén. Empezó a trabajar, empezó a hacer el arca. 120 años de gracia en aquel tiempo. Hoy van 2023 años de gracia. Y Dios sigue deteniendo el juicio. Como dice el apóstol Pedro, es paciente para con nosotros, porque Él no quiere que la gente se pierda, ¿cierto? Lo que pasa es que la gente ha malinterpretado la paciencia de Dios y están creyendo que Dios les está alcahueteando todo lo que hace. No, hermano, Dios está en su paciencia deteniendo el juicio, hermano, para que muchos se arrepientan, porque Él no quiere que se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero como en la época de Noé, hoy la gente no se quiere arrepentir, la mayoría de la gente. Gloria a Dios por aquellas personas que se arrepienten y por nosotros que nos hemos arrepentido. Aleluya. Pero hermano, la gente hoy ha endurecido el corazón. Yo me imagino cuando las primeras gotas empezaron a caer. ¿Te imaginas qué pensaría la gente de aquel entonces? Me imagino también la gente tocando la puerta del arca. Noé, ábranos, ábranos, que ahora sí creemos. ¿Sabes cuál fue el problema? Que el que cerró la puerta fue el Señor, hermano. No fue Noé. Y lo que Dios cierra, nadie lo abre. Y lo que Dios abre, nadie lo cierra. Yo me imagino también a Noé queriendo abrir la puerta. No hubo tiempo. Escuchen, y que cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada y empiecen a caer los juicios de Dios sobre esta tierra.
Por eso no podemos parar de seguir compartiendo el Evangelio, hermano. Porque a nosotros no nos compete si se arrepiente o no se arrepiente. Lo que a nosotros nos interesa es que escuchen el mensaje de salvación, ¿sí? Y que puedan proceder a un arrepentimiento, para que escapen de la ira de Dios, para que escapen del juicio de Dios. Entonces, hermano, Noé puso su fe en acción, Noé obró, y es lo que nosotros debemos hacer. ¿Qué no creyó? Bueno, allá él con el Señor, pero hay que predicarles, hay que compartirles, hay que hablarles. Tenemos familia, tenemos amigos, tenemos compañeros de estudio, de colegio. Hermano, hay que compartirle a la gente. Si usted va conmigo a Santiago, carta del apóstol Santiago en el capítulo 2, aquí el apóstol mire lo que nos dice. Él dice aquí que la fe sin obras es muerta. Mire lo que dice el texto. Santiago 2:20 dice: mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Nosotros ya sabemos que las obras no salvan a nadie, ¿sí? Pero que las obras son el resultado o la evidencia precisa, las buenas obras, precisamente de nuestra salvación, ¿sí? Ellas son el resultado de nuestra salvación, y por eso, porque hemos sido llamados a hacer buenas obras, es que le compartimos el Evangelio a la gente, ¿sí? Entonces, mis hermanos, yo creo que trabajar sin fe es presunción, pero fe sin trabajar es pretensión. Sigue diciendo el texto, en la parte del versículo, en que su casa se salvase, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Pues yo puedo ver cómo Noé trabajó para la salvación de su familia y para la salvación también de aquella generación. ¿Por qué trabajó para la salvación de su familia? Pues porque su familia creyó al mensaje de Noé, porque su familia creyó al mensajero, porque Noé le habló a su familia y a aquella generación tal cual como Dios le dijo que les hablase. Por eso nosotros también tenemos que ser fieles al mensaje que Dios nos entrega, ¿sí? Y compartir la palabra del Señor tal cual como está escrita. No podemos ponernos a inventar, no podemos ponernos a decir cosas que Dios no ha dicho, ¿cierto? También Noé trabajó para aquella generación, y es lo que nosotros tenemos que hacer, seguir trabajando para esta generación y para nuestra familia. Tenemos que entregar el mensaje y contar la historia de la salvación bien contada. Por eso tenemos que ser fieles al mensaje que el Señor nos ha entregado. Somos mensajeros de Dios. Entregamos el mensaje, el Señor se encarga del resto. Mis hermanos, la pregunta que me asalta en esta noche es: ¿qué estamos haciendo para que nuestra familia se salve? Les estamos nosotros compartiendo la salvación que hemos recibido. Y como iglesia debemos estar trabajando para que muchas almas entren por la puerta de salvación, entren al arca de la salvación que está. ¿Quién es la puerta? Jesús es la puerta. Necesitamos que la gente venga a Jesús. Necesitamos que la gente entre por esa puerta al arca de la salvación.
pero especialmente necesitamos que entre en nuestra familia. Amén. Obviamente que todos, pero especialmente, hermano, la familia. Aunque no, con esto no estoy queriendo decir que, o no me malinterprete, no piense que estoy haciendo acepción de personas. Mi familia sí y el resto no. No, no. Obviamente que esto es para que todos puedan entrar a la casa de salvación. En tercer lugar, podemos ver la iniquidad que la fe de Noé venció. Esa otra parte del texto dice, y por esa fe, ¿qué pasó? Condenó al mundo. A Noé y a su familia les tocó vivir en un contexto de un mundo inicuo, porque eran días de inmoralidad. Como estamos hoy. Vaya conmigo a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Y miren lo que dice el versículo 5 y 6. Dice la escritura: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y esto, mis hermanos, de que se arrepintió, traduce del hebreo lamentó. Se lamentó el Señor de haber hecho hombres, o más bien, como dice el texto, de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Por qué? Porque los hombres dicen algunos teólogos, que la tierra estaba podrida a causa del pecado. Pero ¿cómo está hoy nuestra sociedad, hermano? Están en las mismas condiciones, yo diría que hasta peor, hermano. Hoy la tierra, hermano, está corrompida a punta de pecado, y el pecado atenta contra la naturaleza de Dios, hermano. Porque Dios, escuche, no se puede quedar cruzado de brazos, hermano. Dios siempre juzga el pecado. Dios no puede ignorar el pecado, hermano, y quedarse cruzado de brazos o hacerse el de la vista gorda. Tarde que temprano, hermano, la ira de Dios, el juicio de Dios vendrá. Hoy hay una filosofía humanista de moda, y a esta filosofía humanista se le llama el libre desarrollo de la personalidad. Ya saben de qué estoy hablando, ¿no? Es un hombre, pero es lo que desarrolle su personalidad, si quiere ser mujer, o viceversa, hermano. Aquella época, igual que hoy, era una época de inmoralidad. Eran días de ignorancia espiritual, hermano. Así estamos hoy. Mire, hoy a la drogadicción, al alcoholismo, a la homosexualidad, al lesbianismo, al asesinato en serie, etcétera. Ya no lo llaman pecado, hermano, como Dios lo llama. Dios dice en su palabra que eso es pecado. ¿Sabe cómo lo llama el mundo? Enfermedad. Es que está enfermo.
La niña está enferma, el niño está enfermo. Bendito sea Dios, hermano. Pero no solamente eran días de inmoralidad sexual, no solamente eran días de ignorancia espiritual, sino que también eran días de indiferencia espiritual, hermano. Hoy la gente es indiferente al mensaje de Jesucristo. Hoy muchos son indiferentes al mensaje de salvación. Hoy a muchos no les importa, ni les va ni les viene, hermano. Según ellos, no pueden dejar su religión. Yo soy de mi religión. Eso me enseñó mi papá y ahí me muero. Hermano, esa van a morir. Si no aceptan al Salvador, si no aceptan, hermano, a Cristo, ahí se van a morir, hermano. Y esa muerte va a ser eterna. Como les decía ahorita, 120 años Noé predicó. Y triste y lamentablemente nadie creyó al mensaje que Dios le dio a Noé, hermano. ¿Cuántos creyeron? 6. Y él y la esposa, 8. Hoy estamos igual, hermano. Predica y predica y predica, la gente prefieren seguir enfermos en su enfermedad, la cual Dios llama pecado. Amados hermanos en Jesucristo, Noé se guardó puro en medio de aquella generación e hizo la diferencia por su fe. Y nosotros tenemos que guardarnos puros y tenemos que hacer la diferencia por nuestra fe, hermano. Escúchenme, Dios nos ha puesto en esta tierra a marcar la diferencia, hermano. No podemos ser iguales al mundo. No podemos andar igual con ellos. Y es triste, hermano, ver cristianos dentro de la iglesia, hermano, medio mundano y medio cristiano, hermano, con un pie en la iglesia y otro en el mundo, hermano, diciendo que aman a Cristo, pero testificando lo contrario con sus estilos de vida, con sus conductas, con sus comportamientos, hermano. Dios nos llamó a ser santos. Dios nos llamó a marcar la diferencia. Noé se guardó puro e hizo la diferencia por su fe e influyó positivamente en su familia y en medio de una sociedad inicua y pervertida, hermano. Y usted y yo estamos llamados a hacer lo mismo, a ser diferentes, hermano, a mostrarle al mundo que la salvación que Dios nos ha dado nos hace diferentes, hermano. Pero también invitarlos a que vengan a Cristo. El versículo 9, estamos en Génesis 6, el versículo 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Hermanos, nosotros que somos el cuerpo de Cristo, nosotros que somos la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Cristo debe conservarse pura, santa, hermano, porque les recuerdo que sin santidad nadie verá al Señor, hermano. Queremos ver al Señor, queremos estar con el Señor, guardémonos, hermano.
vivamos para Cristo. Hoy se vive un cristianismo sin cruz. Hoy se vive un cristianismo sin Cristo. Y nosotros, hermanos, tenemos que modelarle el cristianismo a las personas, hermano, a la gente, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, y mostrarles que somos diferentes, hermano, y que ellos también pueden llegar a ser diferentes. Ahora veamos el resultado de la fe de Noé, y es la herencia que su fe recibió. Termina diciendo el texto. Volvamos nuevamente. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Termina el texto diciendo: y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos amados en Jesucristo, este es el resultado de la fe de Noé. Fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y ahí más arribita, devolviéndonos al capítulo 10, los versículos 38 y 39, mire lo que dice el texto sagrado. Dice el versículo 38: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero mire lo que dice el 39: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros los cristianos caminamos por fe, no por vista. Caminamos mirando lo que no se ve. La gente que no tiene a Jesús dicen ver para creer. Nosotros creemos para poder ver. Eso es ver, hermano. Entonces, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Circunstancias difíciles, contrarias, o enfermedades o crisis muchas veces tienden a que nosotros nos desalentemos, nos desanimemos, a que no queramos seguir. Pero hermano, el justo por la fe vivirá. Nosotros todo lo recibimos por fe de parte de Dios. Dios, en medio de cualquier crisis o situación, no nos deja, hermano, no nos abandona. Él ha dicho que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, la herencia que Noé recibió, ¿sabe cuál fue? La salvación de él y la de su familia. Esa fue la herencia que Noé recibió. Y es la misma herencia que usted y yo recibiremos, hermano. La salvación. Por la justicia que viene por la fe, esta familia fueron salvados de perecer del juicio que Dios trajo sobre la tierra en aquel entonces. Y déjeme decirle algo: Dios nunca trae un juicio sin antes advertir. Dios le advirtió a Noé, Dios le advirtió para que le advirtiera a aquella generación. Lamentablemente no quisieron creer. Y nosotros tenemos la tarea de advertirle a la gente que también viene un juicio sobre esta tierra, hermano, y que deben de arrepentirse para que no se condenen, para que no se pierdan. Y después de eso, que cada uno tome su decisión. Pero mire,
La herencia que Noé recibió no solamente fue su salvación, sino una nueva tierra, un nuevo mundo. Eso recibió como herencia. Y la iglesia de Cristo, tenemos una vida nueva en Cristo y una herencia incorruptible allá en los cielos. Quiero terminar este tema, hermano, en esta noche diciéndole lo siguiente. Hoy, en este mundo actual, Dios está necesitando una iglesia como Noé, una iglesia dispuesta a creer las advertencias, pero también las promesas de Dios, que ahí están escritas en su palabra. También Dios hoy necesita que la iglesia realice el trabajo del reino de Dios. Que la iglesia se pueda guardar de toda iniquidad, con la mirada puesta en el galardón, hermano. Escuche, somos luz y sal, y como luz somos faros en medio de una sociedad que anda en tinieblas. Y usted y yo somos faros en medio de esa sociedad que anda en oscuridad, en tinieblas, entiéndase, pecado. Alumbremos con la luz del Evangelio, ¿no?, a las personas. Amén. Y dejémosle el trabajo o el resultado del compartir la palabra del Señor. Dejémoslo al Espíritu Santo, hermano. Amén. Y oremos. Padre, Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Ciertamente, Señor, hoy nos has mostrado la vida de Noé, un hombre digno de imitar, un hombre que cuando le hablaste te creyó, que cuando le hablaste te obedeció, un hombre que incluso se fue en contra de toda lógica, pero que obtuvo, Señor, esa herencia a través de su fe. Yo te pido en esta noche, Señor, que esta palabra puedas implantarla en nuestro corazón, y que como iglesia, igual que Noé, hoy nosotros estamos dispuestos a creer las advertencias tuyas y a realizar el trabajo que nos has encomendado, guardándonos de todo pecado, de toda iniquidad, y con nuestra mirada puesta en el galardón. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra, y en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Amén.